Nos cuenta el evangelista San Juan. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Poco antes, el evangelista San Juan nos cuenta cómo el Señor ha llamado a Andrés y a él mismo, que estaban con el Bautista, y que Andrés llevó hasta Jesús a Simón Pedro, su hermano. De Santiago el Mayor no nos dice nada, pero como era hermano de Juan, podemos pensar que él mismo fue quien lo acercó hasta Jesús. Después de esto, Jesús llama a Felipe diciéndole: sígueme. Y entonces Felipe se lo cuenta a su gran amigo Natanael, también conocido como Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Qué lógico que el apostolado se lleve a cabo en primer lugar entre las personas más cercanas, los familiares y los amigos. Pero Natanael era de Caná de Galilea, y en cuanto que oye hablar de Nazaret, una ciudad pequeña y despreciada por los de Caná, enseguida exclama: ¿de allí puede salir algo bueno? Además, él conocía a los profetas y sabía que el Cristo debía proceder de Belén. Pero Felipe no entra en disquisiciones y con la confianza de un buen amigo le dice: anda, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le dijo Natanael: ¿de qué me conoces? El evangelista recoge entonces una de las mayores alabanzas a alguien que ha salido de la boca del Señor. He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Y Natanael entonces hace honor a esa alabanza que ha recibido como hombre sencillo. Y en lugar de regodearse diciendo con falsa humildad: oh, muchas gracias, no es para tanto, responde con sencillez: ¿de qué me conoces? Jesús le respondió y dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El evangelista no recoge lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero parece que estaba orando y muy probablemente pidiendo luces para tomar alguna decisión importante sobre su vida. Por eso, cuando Jesús le dice que estando debajo de la higuera él lo vio, el que poco antes estaba burlando de los de Nazaret no duda en llamarlo Rabí, maestro, y reconocer que es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús contestó y le dijo: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y añadió: os lo aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces el Señor le anuncia que verá cosas aún mayores en su vida y después en el cielo. Con la llamada de Jesús había recibido sobre su vida luces mayores que las que quizá él estaba pidiendo mientras hacía oración debajo de la higuera.